hermoso Dios, hermoso eres tú. Vamos a decirlo con todo tu ser. Hermoso Dios, te amo, hermoso Dios, te adoro, hermoso Dios. Mi ser cantará, hermoso Dios, te amo, hermoso Dios, te adoro, hermoso Dios. Mi ser cantará. Abriste mis ojos a tu majestad, tu amor capturó mi corazón, pues nada en la tierra es hermoso como tú. Sí, Señor, abriste mis ojos a tu majestad, tu amor capturó mi corazón, pues nada en la tierra es hermoso como tú. Vamos, si lo abriste mis ojos, abriste mis ojos a tu majestad, tu amor capturó mi corazón, pues nada en la tierra es hermoso como tú. Y hermoso Dios, te amo, hermoso Dios, te adoro, hermoso Dios, mi ser cantará. ¿Cuántas hermanas vinieron el día de hoy? ¿Cuántas hermanas vienen el día de hoy? Eso sí, se escucha muy bien. ¿Estás lista para cantar tu parte? Vamos a hacerlo así. 1, 2, 3, 4. Hermoso Dios, hermoso Dios, vamos, que se escuche glorioso para Él. Nuevamente, tu mujer. Hermoso Dios, hermoso Dios, Señor. Ahora, ¿cuántos hombres vinieron el día de hoy? ¿Cuántos hombres? ¿Estás listo, hermano? Vamos a hacerlo con toda la autoridad y vamos a expresar nuestro amor hacia Él. En el nombre de Jesús. Ahí dice: hermoso Dios, te amo. Vamos a hacerlo un poquito más fuerte. Hermoso Dios, vamos, hermano, un poquito más fuerte. Hermoso Dios, hermoso Dios, hermoso Dios. Ahora todos juntos como un solo cuerpo. Y hermoso Dios, te amo, hermoso Dios, te adoro, hermoso Dios, te bendecimos, te damos corazón. Y hermoso Dios, te amo, hermoso Dios, te adoro, hermoso Dios. ¿Cuántos aman a nuestro Rey? Dile: Señor, yo te amo. Lucas 19:45, ¿lo tiene? Allá en la agrupación usamos dos versiones de la Biblia. Estamos usando la Nueva Traducción Viviente y la Reina Valera 60. No sé si aquí hacen lo mismo. Entonces aquí tienen las dos versiones, ¿no? Voy a leer Nueva Traducción Viviente. Me imagino que la van a poner aquí, ¿es correcto? Ok, dice la palabra de Dios: luego Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que vendían animales para los sacrificios. Les dijo: las Escrituras declaran: mi templo será una casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Después de eso enseñó todos los días en el templo, pero los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa, junto con los otros líderes del pueblo, comenzaron a planificar
cómo matarlo. En esta historia lo que vemos es cómo Jesús, cuando llega a Jerusalén, llega al templo, y ustedes saben que el templo tiene una utilidad. El templo era un lugar para buscar la presencia de Dios, para adorar a Dios, para orar al Señor. Y cuando Jesús mira, se da cuenta que todas las personas que estaban ahí ya lo habían convertido en un mercado. Ya vendían muchos animales ahí para los sacrificios y se había perdido el sentido del templo. Entonces Jesús, al corregir el asunto, tiene que confrontar a las personas que están armando el desorden. ¿A cuántos de aquí les gusta la confrontación? A ver, levante su mano, que digan, no, a mí sí me encanta, pastor, la confrontación. Yo soy uno de los que no me gusta la confrontación. Y comencé a predicar esta serie de mensajes en agrupación debido a que yo tengo problemas con la ofensa. Estaba una ocasión, fueron unos hermanos de aquí de México a Estados Unidos. Mi esposa ya no quiere que platique eso, pero tengo que platicarlo porque es donde se inicia el asunto de estas predicaciones. Algunos hermanos fueron a Estados Unidos para allá y tenemos buena amistad con varios hermanos allá, pero debido a la cultura tan diferente, los norteamericanos son muy fríos, la cultura es diferente. Aquí los mexicanos abrazamos, damos beso y nos sonreímos, somos atentos con la gente. Los gringos no, los gringos son diferentes. Ellos una vez me platicaron que cuando alguien tiene una amistad muy cercana contigo, de lejos te hace así, y ya es como si te hubiera abrazado y te hubiera besado. Y a mí pues me ofende eso, ¿no? Y entonces ahora que fueron estos hermanos allá, pues la situación fue que fueron muy fríos con los mexicanos. Los mexicanos ya saben cómo somos, los mexicanos somos muy sentidos. O bueno, aquí no, pero en agrupación sí. Entonces, somos muy sentidos porque no te dieron la mano, porque no te saludaron o porque no te abrazaron, ya nos sentimos. Y entonces cuando me hablan estos hermanos de allá, inclusive Jared estuvo allá un tiempo, ¿no, Jared? ¿Casi no te sentiste allá? Sí, dice, pues, bueno, por Jared lo estoy predicando, pues. Entonces los hermanos me hablan y estaban preocupados porque un día quedamos de que los iban a hospedar hasta un día martes en una casa, y ese martes, pues, no sabíamos todavía quién los iba a recoger, a qué hora los iban a recoger, pero la persona que los hospedó les decía, ¿qué onda? ¿A qué horas vienen por ustedes? A un mexicano, imagínate, le dices, ¿a qué horas vienen por ti? Ya es que me está corriendo, ¿no? ¿Qué onda? Y la hermana que los hospedó le decía, bueno, por favor bajen sus cosas, pónganlas aquí, para cuando vengan por ustedes ya se los lleven. Y los hermanos pues estaban sacados de onda. No sabían quién los iba a recoger, no sabían a qué horas, pero los gringos son puntuales, te dicen a qué horas te van a recoger y quién te va a recoger. Así. Entonces los hermanos estaban bien sacados de onda, ya estaban casi llorando, me hablan por teléfono. Me imagino yo como padre espiritual cómo se están sintiendo. Imagínate un hijo tuyo, lo tienes fuera de casa y de repente se siente como abandonado, como huérfano, pues te pega, ¿no? Y entonces me di cuenta que yo me ofendí con los gringos. Dije, esos gringos cuando vienen acá uno los trata a todo dar y uno aquí los anda paseando y uno atento. ¿Cómo ellos no pueden ser, si conocen nuestra cultura, cómo no pueden ser como nosotros? Y entonces mis hijas me dicen, ¿sabes qué, papá? Estás mal, estás ofendido. Y no, ¿qué ofendido? Ni que nada, no, es que es una cuestión de atención. Pero me di cuenta, escúchame bien, qué tan fácil me ofendo. Yo sé que ustedes a lo mejor ni saben de qué estoy hablando porque ni conocen de eso. Pero de ahí, escúchame bien, al darme cuenta cuánto me ofendo, de ahí surgió una serie de predicaciones sobre la ofensa en agrupación. Predicamos un montón de mensajes de ofensa. Ofensas 1, ofensas 2, ofensas 3, las ofensas contraatacan, el regreso de las ofensas, todo el rollo, ¿no? Estuvimos predicando toda una serie de ofensas en la iglesia. ¿Y sabes por qué? Al predicar el segundo mensaje, gracias hijo, si no me mandaban dulce me iba a enojar, porque a otros les dan hasta botellita de agua y a mí no. Ok, aquí está. Esa es la ofensa, ¿no? A veces, gracias hijo, ya con esta, nada más con una los perdono. Escúchame bien, ojalá pueda transmitirte el mensaje porque fue asombroso al estar predicando sobre la ofensa, fue asombroso cada semana darme cuenta cada vez que yo me ofendía. Es increíble, de verdad, entre más predicamos sobre la ofensa, me fui dando cuenta cada vez que yo me ofendía con quien sea y con cualquiera. Y hay ofensas en la familia, con la pareja.
Hay ofensas de hijos con los padres o de los padres con los hijos. Hay ofensas entre hermanos, hablo de sangre, entre hermanos de sangre. Hay ofensas entre los compañeros del trabajo. Hay ofensas con tus cuates, tus amigos, aún sean cristianos. Hay ofensas. La ofensa es increíble. Y descubrí muchas cosas sobre la ofensa. Por ejemplo, aquí en este pasaje que te leí, Jesús confrontó a los que tenían hecho un mercado en el templo. Y esos cuates se ofendieron al grado que pensaron, ¿cómo vamos a matar a Jesús? Imagínate hasta dónde puede llegar una ofensa. Yo sé que tú nada más dices, Señor, que lo parta un rayo. Tú no has deseado que el que te ofendió se muera. Pero es increíble, descubrí tantas cosas de la ofensa que voy a tratar de resumir muchas cosas. Una de las cosas que descubrí de las ofensas, hermano, que antes no había visto, siendo pastor, descubrí que en los últimos tiempos, cuando a Jesús, en Mateo capítulo 24, no lo busquen, solo se los narro, yo creo que ustedes me van a creer y después lo verifican en su casa. Cuando a Jesús le preguntan, Señor, ¿qué señal hay del fin de los tiempos? ¿Y qué señal hay de tu venida? Una de las cosas que Jesús contesta habla de las guerras, de los terremotos, pero habla también, él dice, y se aborrecerán unos a otros, y se entregarán unos a otros. Imagínate, y eso tiene que ver con la ofensa, Y entonces dice Jesús después de eso, y los engañarán. Entonces me di cuenta, escúchame bien, que en los últimos tiempos una de las cosas que va a estar pululando fuertemente va a ser la ofensa. Sí, o sea, antes yo no lo había visto, pero es como una señal de la venida de Jesús, el estar ofendido con otros. La ofensa es una señal, pero lo que más me impactó es que Jesús dijo que después de que se aborrezcan unos a otros y se entreguen unos a otros, dice, los engañarán. Entonces me di cuenta, escúchame bien, que cuando hay ofensas, somos susceptibles a ser engañados fácilmente. Y yo le oro al Señor y le pido que en este día Él pueda hablar a tu vida. A mí me sigue hablando, ya paramos la serie de las ofensas, pero antier me habló un hermano y me dice, hasta, no sé si está en mi teléfono, aquí está, pero te lo voy a decir así. Me manda un mensaje, me dice, pastor, yo creo, dice, que tiene que seguir predicando sobre la ofensa. Y me dijo, mi hijo está en alabanza, su hija regañó a mi hijo porque no estaba practicando bien. Y vi llorar a mi hijo, escúchame bien, vi llorar a mi hijo y me partió el corazón y estoy ofendido. Y le quiero decir que yo no quiero pertenecer a una iglesia donde ofenden a sus congregantes. Y así me mandó el mensaje. Y le hablé, platicamos, él está ahorita contento, pero imagínate qué sutil es la ofensa. O sea, acabamos de hablar de las ofensas contraatacan, el resto de las ofensas. Y todavía me dicen, creo que necesitan hablar más sobre ofensas. Y me dice, ya estoy ofendido y ya me voy de la iglesia. Yo sé que aquí no pasa, pero escúchame bien. La ofensa, para principiar, es la causa número 1 porque alguien abandona su congregación o abandona a su familia. La ofensa, el estar ofendido, el no soportar que me fallaron, que me faltaron, que me hirieron. Y yo sé que esto no pasa aquí, pero como pastor quiero aprovechar para enseñarles porque me he dado cuenta que esa es una de las señales de los últimos tiempos. Te voy a dar una definición de ofensa, escúchame bien. La ofensa, algunos la definen como algo que en principio desafía tu código de conducta moral o social. O sea, tú tienes un código de conducta moral y dices, es que se deben comportar así conmigo. Así como te decía yo de los gringos, ¿por qué no los pueden tratar como nosotros los tratamos a ellos, no? Pero la ofensa es eso, algo que va a desafiar tu código de conducta moral o social. Y en segundo lugar, es algo que te indigna o te insulta, pero que finalmente hace que tú tropieces. Así podemos definir la ofensa, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos ofendemos, generalmente estamos caminando por una senda que va progresando, porque la ofensa progresa. Va progresando. Comienza con algo que simplemente te molestó, pero al final provoca ira contra alguien o contra otra persona. Así va a ser la ofensa. La ofensa realmente es un tipo de cáncer, ¿no? Mateo capítulo 5, versículo
21 y 22. Nueva traducción viviente, no sé si lo... Yo tengo aquí la 60, pero si tiene nueva traducción viviente aquí lo leo. Mateo 5, versículos 21 al 22. Dice, ¿han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesinen o no asesines? Si cometes asesinato quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, aún si te enojas, ¿con quién? Aún si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres, perdón. Ok, dice, si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro ¿de qué? De caer en los fuegos del infierno. Estos versículos, hermanos, nos hacen como chiras pelas, ¿no? Sí, porque no estoy hablando de salvación, pero escúchame bien, hay versículos que a los pastores nos han metido en jaque. Yo quiero ser honesto contigo. Hay algunos versículos que en reuniones de pastores hemos discutido porque aún no sabemos cómo explicarlos bien. Y son estos. Por ejemplo, tú has leído en el Padre Nuestro, que común conocemos así, el Padre Nuestro cuando dice perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos, o perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cuando termina el Padre Nuestro dice, porque si ustedes no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre Celestial les perdonará a ustedes sus ofensas. ¿Qué haces con ese versículo? ¿Qué haces? Y los pastores nos han metido en jaque. O sea, ¿cómo puedes explicar ese versículo cuando ya somos salvos y Cristo ya nos perdonó? Y Cristo ya nos dio la salvación, y la salvación es por obras. La salvación es un regalo de parte de Dios. Es por gracia, amén. Pero ¿qué haces con ese versículo que dice, si ustedes no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre Celestial les perdonará a ustedes sus ofensas? ¿Qué haces con eso? No vine a meterles, ya les parece que les estoy hablando de una película de terror, ¿no? Pero en ese sentido, escúcheme bien, vean qué tan graves son las ofensas. Ahí en la agrupación yo estoy decidido a regresar otra vez, las ofensas contraatacan 2, ¿no? Porque me doy cuenta qué tan grave es este asunto. Es muy, muy grave. Mateo capítulo 5, versículos 43 al 48. Mateo 5, 43 al 48 dice, ¿han oído la ley que dice ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Porque eso decía la ley. Y entonces dice, pero yo digo, está hablando Jesucristo, pero yo digo, ama a quién. ¿A quién debes amar? Parece que los cristianos no hemos entendido eso, sinceramente. A ver, ¿cuántos cristianos? No, mejor ni levanten la mano. Les iba a decir, ¿cuántos realmente han entendido eso y dicen, sí, yo entendí que Dios quiere que ame a mis enemigos? Te voy a decir por qué no lo hemos entendido, y estoy hablando por mí. Yo ni siquiera les conozco a ustedes, pero estoy hablando por mí. De verdad, hermanos, sigo teniendo problemas con la ofensa. Porque este versículo describe realmente lo que soy, y probablemente te describa a ti también. Dice ahí el siguiente, pero yo digo, para terminarlo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre. Escúchame bien, porque eso está muy fuerte. ¿De qué manera vas a estar actuando como un verdadero hijo de Dios? Yo te pregunto, no me contesten ustedes ahora. Yo te pregunto, ¿lo estás haciendo en realidad? ¿Estás actuando como un verdadero hijo de Dios? Porque ese es el dilema en la iglesia cristiana. Nosotros nos jactamos. Yo veo que ustedes están en el mismo problema que nosotros allá. ¿Quién tiene la competencia aquí al ladito? ¿No? Tienen la competencia, y algo que Dios me mostró ahí en la agrupación. Nosotros tenemos así la iglesia católica enfrente, y algo que Dios me mostró es que nosotros tenemos que ser en ese lugar donde Dios nos puso una señal. Debemos ser una luz para toda la comunidad. Es decir, nosotros marcamos diferencia. Nosotros nos comportamos diferente a los que no conocen a Cristo.
Y lo que manifiesta que somos diferentes es que podemos amar a nuestros enemigos. La causa número 1 por la que perdemos miembros en la agrupación es la ofensa. Porque algo nos ofendió. Y entonces hay tantas cosas que quisiera decirte sobre la ofensa, pero voy a seguir con esto. Dice, de esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, pues Él da la luz del sol. ¿A quiénes? Dios, ¿a quiénes les da la luz del sol? A los malos como a los buenos. Y envía la lluvia sobre los justos y sobre los injustos por igual. ¿Sabes cómo es Dios? Dios bendice a los malos y a los buenos. Dios hace salir su sol sobre justos y sobre injustos. Dios no marca una diferencia en eso. Sí marca una diferencia en cuanto a sus hijos. Somos sus hijos, los demás no, y al final va a haber un juicio. Va a haber un juicio, pero la bendición de Dios se da por igual sobre todos. La manera en que Dios actúa no es de que este sí es mi hijo, es consentido, este no es mi hijo y este le cargo calor porque no es mi hijo, no. Dios derrama su bendición por igual. Marca una diferencia porque somos sus hijos y al final sus hijos nos vamos a ir a vivir con Él. Y entonces en el juicio Él toma una determinación. Él decidió que hubiera un libro de la vida donde tu nombre está escrito. Pero el ejemplo, la idea es esta. Dios no le paga como tú y yo les pagamos a los demás. Dios nunca va a pagar así. Dios hace salir su sol sobre justos y sobre injustos. Y Dios hace descender su lluvia sobre los buenos y sobre los malos. ¿Me estoy explicando? ¿Sí me explico? ¿Por qué es esta enseñanza? Porque si tú y yo somos hijos de Dios y vamos a actuar como Dios, no podemos marcar diferencia. Este sí es mi hermano y este no es mi hermano. Este sí es mi hermano en Cristo, este es mi cuate y este no es mi cuate. Porque somos así. Es bien sencillo, escúchame bien. Los del mundo, los que no conocen a Dios, pueden actuar de esa manera. Los del mundo, ¿a quién tratan bien? Pues a los que los tratan bien. Invito a comer a los que me invitan a comer. Me junto con los que son a todo dar conmigo. El que es mi cuate, el que me presta, con ellos cualquiera, no se necesita tener a Dios para hacer eso. Cualquiera lo hace. Pero los cristianos somos diferentes. Los cristianos no solo trato bien al que me trata bien, que como este hermano es el que me trata bien, no, eres mi cuate, hermano, te invito a mi casa a comer, ¿no? Pero, ¿por qué? O sea, los cristianos amamos a nuestros enemigos. Oramos por los que nos ultrajan, por los que nos maldicen. Aquí dice esto: envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Siguiente versículo. Si solo amas a quienes te aman, que yo creo que eso no es para ustedes, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuesto hacen lo mismo. No se necesita ser cristiano para hacer eso. No se necesita tener a Dios para poder hacer eso, amar al que te ama. No necesitas a Jesucristo para hacerlo. Lo hacen hasta los del mundo. Siguiente versículo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Si solamente eres amable con los que son tus cuates y te tratan bien, ¿qué diferencia hay? Los escucho muy, muy callados, no sé, ya me asusté yo, ¿no? Digo, espero que no el pastor me regañe después. Luego dice aquí, hasta los paganos, ¿qué? Hacen lo mismo. Siguiente versículo. Pero tú debes ser perfecto como ¿quién? Así como tu Padre en el cielo es ¿qué? Perfecto. ¿Cómo debes ser tú? Perfecto. ¿Como quién? Como tu Padre que es perfecto. ¿Cómo es nuestro Padre? Hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. Hace descender su lluvia sobre justos y sobre injustos. Ahora, ¿no nos lleva esto a reflexionar un poco? Sí, la ofensa, hermanos, es una carnada de Satanás. La mayoría de nosotros somos buena onda. Yo soy, aunque no lo crean, soy bien a todo dar. Y yo soy como dijo el hermano Juanga. Yo soy bueno a la buena, pero a la mala soy muy malo, ¿no? Sí, escúchame bien, casi todos actuamos así. Y así nos consideramos. Yo soy a todo dar, pero soy a todo dar cuando te tratan bien. ¿Qué pasa cuando alguien te ofende?
¿Qué pasa cuando alguien te hirió o te lastimó? Y las ofensas, hermanos, hay dos tipos de ofensas. Hay ofensas que son reales y hay ofensas imaginarias. Una ofensa real es cuando alguien te hirió a la ley, a la neta, pues. Alguien, le prestaste dinero porque tenía una necesidad y después ya no te quiso pagar. Ya, eso es una ofensa real. Le presté y no me quiso pagar y no le importó, eso es una ofensa real. Pero hay ofensas que son imaginarias. ¿Cuáles son las ofensas imaginarias? Pues entré y el hermano ni siquiera me saludó. Llegué a su casa y en vez de sonreír puso una cara como si le hubiera caído limón. Sí, porque somos muy dados a eso. La mayoría de las ofensas son imaginarias, ¿sabías eso? Sí hay ofensas reales, pero para una ofensa imaginaria o real, el remedio es el mismo. No importa, aunque sea imaginaria, de todos modos es una ofensa. Una ofensa imaginaria. Una ocasión yo lo compartí, encargué a unos hermanos de Estados Unidos, les encargué unos plumones marcadores porque me gusta marcar mucho mi Biblia. Y me trajeron un montón de plumones marcadores, como unos 30 marcadores. Y yo los guardé en mi cajita ahí, iba sacando cada marcador cuando yo lo necesito. Y un día que fui a buscar marcadores, ya no estaba la caja de los marcadores en la oficina. Y ya no los encontré. Y me molesté, entonces llamé a todos los hermanos que trabajan ahí. ¿Quién agarró mis marcadores? No, pues nadie, pastor, nadie los tomó. Pues ¿cómo no? Se desaparecieron de aquí. No, pues nadie los tomó. Y ya, yo sé que a ustedes no les pasa, pero la cabeza empieza. ¿Quién fue? Sí, a ustedes no les pasa, pero el diablo trabaja sobre la ofensa. Empieza a trabajar el diablo. ¿Quién fue? ¿Quién fue el que los tomó? ¿Cómo es posible que yo tan buena onda que soy con ellos y que los considero y no están mis marcadores? ¿Quién fue? Y empieza la cabeza a trabajar. ¿Quién sería este? No, se me hace que este sí tiene cara como que me los voló, ¿no? Y empieza uno a trabajar ahí. Recuerdo, escúchame bien, recuerdo después de un tiempo, recuerdo que no sé si pasó como un mes, que veo a uno con un marcador y me acerco y digo, es de mis marcadores. Sí. Y dije, sí, esos son porque yo los pedí de Estados Unidos y esos no hay en México. Este era, este hermano, ¿cómo es posible? Pero no le decía nada, yo nada más estaba en mi corazón, ¿no? Y ese es mis marcadores y qué mala onda. Y como soy buen cristiano decidí no decir nada. Pero mi corazón decía aguas con ese hermano, ¿no? Aguas con ese hermano. Y aguas con, porque él es mala onda, no es ley, no es honesto, no. Para no hacerte la cansada, como a los 2 años, mi esposa me mandó, bueno, me pidió, ¿no? Nada, no es cierto. Escombrar la bodega ahí en la azotea. Y me puse a escombrar la bodega en la azotea como a los 2 años. Y al estar escombrando todo lo que tenemos y tirar la basura, ¿qué creen que salió? Mi caja de marcadores. Ahí estaban en la bodega, guardados. Y imagínate todo lo que pasó en mi cabeza, de cómo me los habían robado, qué mala onda. Dices, híjole. O sea, yo sé que eso no ha pasado entre ustedes, pero así trabaja la ofensa. Hay ofensas que son imaginarias. En realidad no te han hecho nada. La mayoría de problemas los tenemos nosotros en el corazón. La mayoría, porque aún, escúchame bien, aunque alguien te hubiera ofendido, el remedio para eso está claro en la Biblia. Un día viene Pedro y le pregunta a Jesús, Señor, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano? La Biblia no lo dice, pero yo me imagino al Pedrito. Cuando él llegó a decir, Señor, ¿hasta cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Es que tenía uno por ahí que ya se le había hecho varias veces. Casi seguro. ¿Sí me explico? Porque si no, ¿para qué va a preguntar? A lo mejor lo tenía ahí parado y llega con Jesús y le dice, Señor, ¿hasta cuántas veces debo perdonar a mi hermano para que el otro oiga, no? Hasta 7, Señor, porque a lo mejor el otro ya se había pasado de la raya. Hasta 7, Señor. Pero fíjate bien esto, la Biblia enseña, la Biblia enseñaba que cada día
debías perdonar a tu hermano 7 veces. Si 7 veces te ofendía, lo tendrías que perdonar 7. Cuando Pedro viene a preguntar, Señor, ¿hasta cuántas veces lo debo perdonar? Está haciendo la pregunta cada día, 7 veces. Y cuando Jesús le responde, le dijo, no te digo hasta 7, sino 70 veces 7. Imagínate 490 veces perdonar a tu hermano en un día. En un día. O sea, te platico esto porque tenemos que aterrizar, hermanos, y tenemos que ser coherentes y congruentes con lo que predicamos y lo que decimos. ¿Hasta cuántas veces tienes que perdonar a tu hermano que te ofende? Respóndame. Pues díganme el número. Ok, lo voy a repetir, les voy a dar otro chance. ¿Hasta cuántas veces tienes que perdonar a tu hermano que te ofende? 490 veces en un día. Ya, ¿para qué le buscamos? ¿Necesitas más explicación? O sea, si no, te voy a tener que hacer como ese cuate que de repente le habían pagado un dinero, le pagaron un dinero, se fue con su dinero contento en un pueblito porque vendió unas vacas y le pagaron su dinero, se fue y alguien le dijo, mételo al banco. Y entonces él va al banco, mete el dinero y le dan un cheque. Y él dice, no, yo no quiero un papel. Yo quiero, no, es que este papel equivale a tu dinero. No, a mí devuélveme mi lana. Él dice, no, pero es que no te puedo dar tu dinero o no te puedo recibir el dinero si no tomas este cheque aquí. No, yo se puso necio y dijo, a mí deme mi lana, porque pensó que se lo querían transear. Y entonces se enojó el del banco y lo dejó salir. Y él saliendo en el pueblo, enfrente había otro banco. Y lleva su dinero ahí a guardar y le dan un cheque. No, dice otra vez, me quieren transear. Y yo no quiero esto, yo quiero que me garanticen mi lana. Y lo agarra el cajero y lo jala contra las rejas lo azota varias veces aquí así. Y ya agarra su cheque y se sale. Y se sale contento con su cheque y el cajero de enfrente lo ve y le dice, oiga, ¿por qué allá sí aceptó el cheque y acá no? Dice, bueno, es que allá me explicaron, ¿no? Allá, entonces, escúchame bien. ¿Está claro eso o te explico? Pues, ¿cuántas veces tienes que perdonar a tu hermano que pega contra ti cada día? Entonces, o sea, escúchame bien porque está bien sencillo el asunto. ¿Cómo debes actuar ante la ofensa? ¿Cómo debes actuar? ¿Tienes que orar para preguntarle a Dios? Tienes que preguntarle, Señor, ya, pues a ver, dime, ¿no? Está claro el asunto. Jesús dice en Lucas 17:1, dijo Jesús a sus discípulos en Lucas 17:1, Lucas 17:1 dice ahí, ¿puedes ponerme la 60, hijo, la versión 60 ahí? ¿No? Ok, dice ahí, cierto día Jesús dijo a sus discípulos, siempre habrá ¿qué? Tentaciones para pecar. Esa palabra, tentaciones para pecar, es la palabra en griego escándalon. Quiere decir, siempre habrá escándalos o, dicho de otra manera, siempre habrá ofensas. Y dice ahí que siempre va a haber ofensas para pecar, pero ¿qué aflicción le espera a la persona que provoca las ofensas? Entonces, número 1, que debes saber es que siempre va a haber ofensas. Siempre tiene que haber ofensas. Va a haber ofensas siempre, aunque no queramos, siempre va a haber ofensas. Siempre, no es inevitable. O sea, eso no se puede evitar. ¿Sabes para qué es una ofensa, hermanos? Dios permite las ofensas. La Biblia enseña que es una oportunidad para que brillen los que son escogidos. Cuando hay una ofensa es la oportunidad para que tú te comportes perfecto como tu Padre que es perfecto. Esa es la oportunidad. Cuando viene una ofensa es una oportunidad que Dios te está dando para que actúes como debes actuar correctamente. Así, tan sencillo como eso. Pero la mayoría de nosotros somos muy dados a pensar quién está equivocado, quién está bien.
¿no? Y que el que está bien es el que tiene que seguir adelante y el equivocado se tiene que arrepentir. Y es verdad, tiene que haber un arrepentimiento. Pero es importante que tú entiendas que cada vez que hay una ofensa, es una oportunidad para que tú hagas lo correcto. Dicho de otra manera, cada vez que hay una ofensa es una oportunidad para que tú brilles. La palabra de Dios dice en Job, capítulo 1, Job 1:1. Dice, había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. ¿Era un hombre qué? Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía ¿qué? Yo podría decir que era un cristiano caladito. De esos, pero caladitos, ¿no? Perdón, mi amor. La quité porque ya estoy aquí sudando otra vez. Entonces, Job era un cristiano caladito. ¿De cuántos de esos hay aquí? No, ni levanten la mano, ya, yo sí les creo. Ya. ¿Cuántos? Job era un cristiano caladito. Dice que era intachable, que era de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Él tenía 7 hijos y 3 hijas, poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, un chorrontonal de yuntas de bueyes y 500 burras. Y entonces voy a seguir la historia porque Job era un hombre intachable, pero de repente en el versículo número 6 aparece el chancludo. En el versículo 6 dice, un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor y el acusador, Satanás, vino con ellos. Ahí aparece el enemigo. Escúchame bien, en medio de cualquier ofensa, siempre el que está detrás de todo es el enemigo, es el diablo. O sea, tú debes saber que hay un enemigo, que es imposible que no haya ofensas, siempre va a haber ofensas. Y escucha bien, dice en el versículo 7, el Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor, he estado recorriendo la tierra, observando todo lo que ocurre. ¿Sabes que el diablo anda a las vivas? Anda checando el enemigo. Y dice el versículo 8, entonces el Señor preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad, tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. A mí me llama mucho la atención porque si Job, así como lo muestra la palabra, era intachable, era de los más chipocludos, ¿por qué el Señor le tiene que decir a Satanás, ¿has checado a mi siervo Job? ¿Sabes que Dios cuando te ve a ti actuar como cristiano dice, chécate a mi hijo, chécatelo? Chécate a Juan, ve cómo le echa ganas Juan, chécatelo. Chécate a Jared, chécate. ¿Sabes que Dios mismo presume de sus hijos? ¿Tú sabías que Dios presume de ti? Y cuando Dios presume de ti, ¿sabes qué va a venir? El diablo dice, pues sí, te alaba porque todo le das. Así contestó Satanás. Ve el versículo 9. Dice, Satanás le respondió al Señor, sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Dice el versículo 10, siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldeciré en tu propia cara. Y así somos los seres humanos, O sea, nos va bien, nos tratan bien, Dios nos da todo y decimos, no, Señor, contigo hasta el final, Dios. No, Señor, lo que tú me pidas, Dios, ¿no? Cuando todo está saliendo bien. Y Satanás lo sabe. Satanás nada más le dijo, mira, pues ¿cómo no te va a servir Job? ¿Cómo no va a ser contigo así si todo le está saliendo bien? Le va bien, sus negocios prosperan. Y así la mayoría, fíjense, ese es un evangelio al estilo pare de sufrir. Sí. Donde te dicen, no, pues tú éntrale aquí y ya nunca vas a sufrir. Porque si eso te dijeron, pues perdóname, pero te voy a decir, está equivocado el asunto. Porque lo primero que hace Satanás, cuando Dios presume de ti, Satanás dice, a ver, Señor, cálalo, pruébalo, a ver, una pruebita, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la pruebita? Dice en el versículo 11, así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene, ten por seguro que te maldeciré en tu propia cara. Y entonces Dios dice,
muy bien. O sea, algo, hermano, que pasa, para ya no alargarme más, escúchame bien, es que el Señor permite las ofensas. Dios lo permite con un propósito, para demostrar de qué calidad son sus hijos. ¿Qué quiere Dios probar? No es que Dios quiera vernos sufrir de ninguna manera. Dios no quiere vernos sufrir, no. Lo que Dios quiere demostrar al enemigo y quiere demostrarle a todo el mundo, que nosotros no somos convenencieros, que nosotros no estamos aquí por conveniencia, que no venimos a alabarle nada más para que nos dé y que nos vaya bien. No, Dios quiere demostrar que somos verdaderos hijos de Dios, que somos perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto, y que nosotros, escúchame bien, estamos convencidos por qué razón estamos en este lugar. Cuando Satanás dice, chécalo a ver, Señor, checa a Job, a ver, si tú dices que es intachable, y si tú dices que te honra, y si tú dices, a ver, nada más pruébalo. ¿Sabes? Cuando yo iba a la escuela, las partes que no me gustaban de la clase es cuando la maestra decía, a ver, niños, saquen una hoja, pónganle su nombre, su número de lista, y yo ya sabía que era ¿qué? En mi tiempo se decía prueba. Ahorita ya suena más chido examen, ¿no? Pero en mi tiempo será, hay prueba. ¿Sabes lo que es una prueba? ¿Para qué es una prueba? A mí me cayó gordo cuando la maestra sacaba, ¿por qué tienen que amolarnos la vida a los maestros? Si están a todo dar que venimos a las clases, ¿por qué tienen que hacer pruebas, no? Pero ¿para qué es la prueba? Para demostrar tus conocimientos, para demostrar que puedes ser promovido al siguiente nivel. ¿Me estoy explicando? Una prueba no es para fastidiarte la vida. La prueba es para promoverte a un nivel superior. Amén. La prueba es para demostrar que sabemos hacer lo correcto. Cuando Job es probado, ese fue su examen. Dice ahí, muy bien, versículo 12, puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás, haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor. Un día, cuando los hijos y las hijas de Job celebraban en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a casa de Job con las siguientes noticias: sus bueyes estaban arando y los burros comiendo a su lado, cuando los sabeanos nos asaltaron, robaron todos los animales y mataron a los trabajadores, y yo soy el único que escapó para contárselo. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó otro con esta noticia: cayó del cielo el fuego de Dios y calcinó a las ovejas y a todos los pastores. Yo soy el único que escapó para contárselo. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó un tercero con esta noticia: 3 bandas de saqueadores caldeos robaron sus camellos y mataron a los sirvientes. Yo soy el único que escapó para contárselo. No había terminado de hablar el tercer mensajero cuando llegó otro con esta noticia: sus hijos e hijos estaban festejando en casa del hermano mayor, y de pronto un fuerte viento del desierto llegó y azotó la casa por los 4 costados. La casa se vino abajo y todos ellos murieron. Yo soy el único que escapó para contárselo. Job se levantó y rasgó su vestido, ¿qué? En señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo. ¿Para qué? Para adorar. Escúchame bien, porque alguien fácilmente se hubiera volteado contra Dios, se hubiera ofendido y hubiera maldecido a Dios. ¿Está aquí conmigo? ¿Cómo respondió Job ante esa ofensa? Se postró y adoró. Esto nos enseña mucho, pero voy ya para terminar un poquito adelante. Dice en el versículo 21, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. ¿Qué dice? Alabado sea el nombre del Señor. A pesar de todo, Job no pecó. ¿Por qué? Porque no culpó a Dios. Nosotros somos muy dados a culpar a otros de lo que nos pasa. Vengo con mi esposa apresurado para llegar a un lugar y vengo sobre una avenida, no sé cuál va a ser más rápida, y le digo: ¿por qué avenida me voy? ¿Por la derecha o por la izquierda? Y mi esposa me dice: por la derecha. Me meto por la derecha. ¿Hay tráfico? No, ¿para qué te hice caso? Me hubiera ido por la izquierda. Yo no sé para qué te escuché.
y somos muy dados a culpar a los demás de lo que nos pasa. Ahora, la mayoría de nosotros, escúchame bien, yo no sé, pero imagínate a Job con tanto, todas las noticias que recibió, se murieron sus camellos, le robaron todo lo que tenía, se murieron sus hijos, perdió todo. Ante una presión, la mayoría de nosotros somos muy buenos a la buena, como dije, como el hermano Juanga, pero ¿qué tal bajo presión? Yo no sé si tú eres como yo, y yo veo a mi esposa igual, cuando estamos metidos bajo presión, sale lo que tenemos adentro, ¿o no? Cuando estamos bajo las presiones, bajo la tensión, de repente sin querer nos sale lo que hay en nuestro corazón, bajo la presión. Job fue sometido a presión, Job fue metido en pruebas, y escúchame bien, tenemos que entender que nosotros somos hijos de Dios y que debemos ser perfectos como nuestro Padre es perfecto. Dice en el siguiente capítulo, rápidamente porque ya no. Entonces, Job 2:3. Entonces el Señor preguntó a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra, es un hombre intachable y de absoluta integridad, tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Además, subraya eso conmigo, ha conservado su integridad a pesar de que tú me incitaste que le hiciera daño sin ningún motivo. Porque ese es el asunto, conservar tu integridad a pesar de que alguien te dañe sin ningún motivo. Job, ¿qué culpa tenía Job? No tenía ninguna. Job no había hecho nada malo, realmente él no había hecho nada malo, y entonces él fue sometido a presión, él padeció por circunstancias sin haber hecho nada malo, Job, y Dios lo reconoce aquí. Y entonces Satanás respondió al Señor: piel por piel, cualquier hombre renunciará a todo lo que tiene para salvar su vida, así que extiende tu mano y quítale la salud, ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Muy bien, haz con él lo que quieras, dijo el Señor a Satanás, pero no le quites la vida. Entonces Satanás salió de la presencia de Dios e hirió a Job con terribles llagas en la piel desde la cabeza hasta los pies. Job, sentado entre cenizas, se rascaba con un trozo de teja. Su esposa le dijo, escucha bien esto, ¿qué le dice la esposa? ¿Todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Ahora escúchame bien, ¿la esposa soportó la presión? No. ¿La esposa tronó? La esposa sí terminó ofendida con Dios. La esposa estaba ofendida contra Dios al grado que le dice a su esposo: ¿todavía te mantienes íntegro? ¿Todavía quieres hacer lo correcto? ¿Todavía mantienes su integridad? Maldice a tu Dios y muérete, le dice la esposa. Esa es la reacción de alguien que está ofendido y que está dañado. ¿Está conmigo? Alguien que no soportó la prueba, que no soportó la ofensa, y hay amargura en su corazón. Esta mujer estaba amargada, esta mujer estaba dañada, esta mujer estaba herida. Ella no soportó la presión de la ofensa. Y yo quiero compartirte esto porque escúchame bien, la ofensa es una oportunidad para brillar. La ofensa es una oportunidad para honrar a Dios, es una oportunidad para hacer lo correcto. Escúchame, cualquiera puede hacer, aunque no tengas a Dios, cualquiera puede hacer lo que el mundo hace. Pero los cristianos actuamos diferente, y eso es lo que Job estaba demostrando. Job estaba demostrando que a pesar de la ofensa y a pesar de las dificultades, él podía mantener su integridad. Él podía honrar a Dios con todo su corazón. Amén. Y entonces termina este versículo, el 10, así: sin embargo, Job contestó: hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. Termino con esto la predicación, escúchame bien. Job dijo: ¿aceptaremos solamente las cosas buenas y no aceptaremos lo malo? Cuando hay una ofensa, ¿quién es el que tiene que pedir perdón cuando hay una ofensa? Cuando tú estás ofendido con alguien, cuando tienes un problema con alguien, te peleaste con tu hermano, te peleaste con una hermana, ¿quién es el que tiene que pedir perdón? La mayoría de nosotros diríamos, pues el que ofendió, ¿no? Yo te voy a responder porque un día estaba en una reunión con pastores y nos hicieron la misma pregunta, y yo mecánicamente dije, pues el que ofendió es el que tiene que pedir perdón, pero el hermano contestó y dijo, no, el que siempre pide perdón es el que está más cerca de Dios, el que es más espiritual, porque es el que se va a humillar.
El carnal nunca se va a humillar, el carnal va a tener su orgullo, su arrogancia, su soberbia. El más espiritual, escucha bien, es el que se humilla para reconciliarse con los demás. ¿Está conmigo? El más espiritual es el que siempre se debe humillar. Termino con esa historia. Una ocasión leí una historia de un hombre que iba a transportar cosas en su avioneta, las iba a llevar hacia otro lugar y le subieron varias cajas de alimentos, de medicinas para transportarlas a una comunidad donde no se podía llegar en carro. Y este hombre, el piloto que va en la avioneta, de repente se da cuenta que había 2 serpientes ahí en la avioneta y él ya iba volando. Y él no sabía qué hacer porque no podía soltar el volante del avión, el que es, mi amor, el S, pues, para manejar el avión, ¿no? No lo podía soltar porque tenía las serpientes, no sabía qué hacer. Tenía ahí a las serpientes, él tenía miedo que las serpientes lo mordieran y se comunicó rápido con los demás y les dijo: tengo un problema, tengo serpientes en la avioneta. ¿Qué hago? Y alguien le dijo: ¿sabes qué? Vuela lo más alto que puedas, vuela, porque las serpientes no pueden soportar una altitud mayor a los 4,000 metros. Las serpientes, si tú vuelas más de 4,000 metros, las serpientes se van a morir. Y entonces soporta lo más que puedas arriba, mientras las serpientes se mueren y con eso no corres peligro. Escúchame bien, ante la ofensa, hermanos, la ofensa es como una serpiente. Te muerde y te inocula el veneno y ese veneno va a terminar por matarte. La única manera, escúchame bien, es que volemos alto, que seamos perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. La única manera de poder vencer esas situaciones y de poder perdonar cuando te han herido y cuando te han lastimado, tienes que volar lo más alto que puedas. Tienes que buscar la presencia de Dios, tienes que meterte en la presencia de Dios, tienes que ser como Cristo. Amén. Cualquiera puede actuar como el mundo, cualquiera, pero un hijo de Dios no. Un hijo de Dios marca la diferencia. Pónganse de pie, por favor.